Nunca olvidaré ese día. Estaba recostada en el sillón del salón, con la manta a medio subir y la cabeza dándome vueltas por los medicamentos. Había dejado el móvil encima de la mesa, justo al lado del florero, y ni siquiera me di cuenta de que seguía con el altavoz activado. Mi hija entró apresurada, como siempre últimamente, revisando mensajes, llamadas, sin apenas mirarme. Pensó que yo dormía. De hecho, creo que ya no me ve despierta aunque tenga los ojos abiertos. Y entonces, sonó su teléfono. Ella lo respondió sin apartarse, como si nada, creyendo que yo ni escuchaba ni entendía. Y fue entonces cuando lo escuché. Solo aguanta una semana más y firmamos la herencia. Así. Así de sencillo, así de crudo, así de frío. Como si estuviera hablando de una venta o de una cita en la peluquería. Sentí como se me helaba la sangre, como si el tiempo se hubiese detenido de golpe. Me mantuve inmóvil, con los ojos entrecerrados, fingiendo que dormía, mientras el corazón me latía tan fuerte que temí que ella pudiera escucharlo. ¿Qué acababa de decir? ¿Firmamos la herencia? ¿A qué se refería? ¿A qué tenía que aguantar una semana más? ¿De verdad mi hija estaba contando los días para que yo? No. No podía ser. Y sin embargo, algo en su tono, en esa calma con la que lo decía, como si ya tuviera todo planeado, me hizo entender que no era la primera vez que lo hablaban. Que había un plan. Que yo era parte de él. Y no como una madre. Sino como un obstáculo. No sabía si llorar, gritar, levantarme o quedarme ahí. Pero decidí no mover un solo músculo. Ella terminó la llamada con una risita tonta, dejó su móvil en el bolso y salió de la habitación como si no hubiera pasado nada. Como si no acabara de destruirme por dentro. Pero lo que no sabía, es que yo había escuchado todo. Que esa frase, dicha con tanta ligereza, iba a ser el comienzo de algo que jamás imaginó. Y en ese momento, lo supe. Lo que venía no era una recuperación. Era una batalla. Y yo no pensaba perderla. Unos días antes de aquella llamada, todo parecía diferente. Acababa de salir de una cirugía complicada. No era la primera, pero sí la más dura. Mi cuerpo estaba débil, cansado, como si cada movimiento me recordara que el tiempo no pasa en vano. El hospital me dio el alta, pero los médicos insistieron, necesitaba reposo, cuidados, compañía. Y justo entonces, como caída del cielo, mi hija apareció. Mamá, vente a casa unos días. Yo te cuido. No tienes por qué estar sola. Y lo dijo con esa sonrisa dulce que siempre usaba cuando quería algo. Esa mezcla entre ternura y lástima que me desarma. En ese momento, no lo dudé. Sentí alivio. Sentí gratitud. Pensé, qué suerte tengo de tener una hija que se preocupa por mí. Recuerdo incluso haberle tomado la mano, con los ojos llenos de emoción, y decirle, gracias, mi niña. ¿Qué haría yo sin ti? Me ayudó a empacar, me subió al coche y me llevó a su casa. Un sitio precioso, de esos que huelen a limpieza y decoración moderna, pero que, por alguna razón, se sienten fríos. En cuanto entré, noté algo distinto. No sabría decir qué. No era una cosa en particular. Era una sensación. Como si todo estuviera perfectamente colocado, excepto el cariño. Los primeros días, todo parecía correcto. Me traía el desayuno a la cama, me ayudaba a tomar mis medicinas, me preparaba sopas calientes y hasta me ponía películas antiguas que solíamos ver juntas. Pero había algo en sus ojos. Una impaciencia disfrazada de amabilidad. Un suspiro cada vez que le pedía algo. Una mirada al reloj cuando hablaba. Como si su tiempo conmigo tuviera un límite que ella ya había marcado. Y entonces empezaron los pequeños comentarios. Disfrazados de bromas, como quien no quiere herir. Ay mamá, ya no eres la de antes, ¿eh? Tienes que mejorar rápido, que esto me está desajustando todo. Menos mal que firmaste esos papeles antes de entrar al hospital, ¿te acuerdas? Yo solo sonreía. No quería ser una carga. Me repetía que todo eso era normal. Que estaba estresada.
que era mucho para ella. Pero en mi interior, algo se removía. Un pequeño susurro en el alma que me decía, algo no va bien. Algo aquí no es sincero. Y es que, a veces, el amor no se dice en voz alta, pero la falta de él también grita. Y en esa casa, cada gesto, cada silencio, cada mirada bajada al pasar frente a mí, empezaba a mostrar que no todo era lo que parecía. Yo estaba ahí porque necesitaba ayuda. Pero quizás, solo quizás, no era ayuda lo que ella ofrecía. Era algo más. Algo que aún no alcanzaba a ver. Pero lo iba a descubrir. Al principio, preferí no ver nada. Me repetía que era yo, que estaba sensible por la cirugía, que estaba exagerando. Pero las señales estaban ahí. Pequeñas cosas. Detalles que se acumulan como gotas hasta que el vaso se desborda. La comida, por ejemplo. Ya no me la traía con cariño. Al tercer día, empezó a dejarme los platos en el microondas, fríos o recalentados deprisa. Sin preguntar si tenía hambre, sin sentarse a comer conmigo. Un día me trajo una sopa, sin sal, sin sabor, sin alma, y dijo, es lo que hay. Me lo dijo sin mirarme. Como si no valiera la pena. Y luego estaba mi nieta. Esa niña que antes se lanzaba a mis brazos cuando me veía, ahora apenas me dirigía la palabra. Una tarde le pedí que me ayudara a alcanzar una manta, porque tenía frío. Me miró, rodó los ojos y murmuró, ¿otra vez, abuela? Siempre estás pidiendo cosas. Me dolió. Pero no dije nada. Mi hija, mientras tanto, siempre estaba ocupada. Demasiado pendiente del teléfono. Escribía, recibía llamadas, salía del cuarto para hablar en voz baja. A veces llegaba del supermercado sin bolsas, sin compras. Una noche escuché su voz alterada diciendo, solo una semana más y todo esto se acaba, ¿vale? No entendí a qué se refería. Quise pensar que era una conversación del trabajo, pero en el fondo, algo me decía que esa frase era para alguien más. Sobre alguien más. Y aún así, me callé. Me tragué la inquietud. Porque cuando una madre quiere a sus hijos, se convence de cualquier cosa para no pensar mal de ellos. Me decía, están cansadas. Es normal. No es fácil cuidar de mí. Pero esa voz que me hablaba desde dentro, esa que nunca se equivoca, ya no estaba tranquila. Y aún así, no dije una palabra. Porque preferí creer que todo estaba bien, aunque ya no lo estaba. Esa noche no podía dormir. Había algo en el aire, no sé si fue el silencio, o el frío que me recorría la espalda. Tal vez fue solo intuición, eso que se activa cuando ya has vivido lo suficiente para reconocer el peligro sin necesidad de verlo. Estaba acostada, con la lámpara apagada, y entonces escuché pasos en el pasillo. Suaves, como si no quisieran hacer ruido. La puerta de mi habitación estaba apenas entornada. No me moví. Cerré los ojos, pero agucé el oído. Y entonces los escuché. Era la voz de mi hija, y la de un hombre. No sabía quién era. Tal vez su pareja. Tal vez alguien peor. Pero lo que dijeron me congeló la sangre. ¿Y si no aguanta?, murmuró él, con una frialdad que no tenía nada de preocupación. Da igual, respondió ella, como quien habla de tirar algo viejo. ¿Con qué firme el lunes? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me descubrirían solo por eso. Me llevé una mano al pecho, intentando no respirar tan hondo. ¿Firmar el lunes? ¿Qué había que firmar? ¿Y por qué da igual si no aguanto? Me sentí como una extraña en mi propio cuerpo. Como si de pronto ya no fuera una madre, ni una abuela, ni siquiera una persona. Solo un obstáculo. Un trámite. Un estorbo que debía resistir unos días más, ¿o no? Se alejaron, sus pasos se perdieron en el pasillo. Y yo me quedé ahí, completamente despierta, con el estómago hecho nudo. El dolor ya no venía de la cirugía. Venía de ese veneno invisible que se cuela entre las paredes de una casa cuando quienes dicen quererte solo están esperando tu final. Esa noche entendí que algo andaba muy mal.
Pero aún no sabía cuán profundo era todo esto, ni hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa mañana todo parecía normal. Yo estaba en la sala, recostada en el sillón con una manta sobre las piernas. La televisión estaba encendida, pero no prestaba atención. Tenía la mirada perdida, fingiendo que dormía. Lo que nadie sabía era que, desde la noche anterior, ya no confiaba en nada, ni en nadie. Mi hija entró con el teléfono en la mano. Creyó que yo estaba profundamente dormida, o que simplemente ya no escuchaba bien. Se sentó en la mesa del comedor, justo detrás de mí. Y entonces lo hizo, marcó un número, y puso la llamada en altavoz. ¿Ya está todo listo?, preguntó la voz de un hombre al otro lado. Casi, respondió ella sin bajar el tono. Solo aguanta una semana más. Luego firmamos, y se acabó. Me quedé completamente inmóvil. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Solo aguanta una semana más, ¿aguantar qué? ¿Mi vida? ¿Estaban contando los días para que yo desapareciera? ¿Y qué se supone que firmaríamos? Mi corazón latía con fuerza, pero controlé mi respiración. No podía delatarme. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas, pero aún no sabía qué imagen se estaba formando. ¿Y si se arrepiente de firmar?, preguntó la voz masculina, preocupado, pero no por mí, sino por el plan. Mi hija rió, con esa risa suya que siempre supe que no era completamente sincera. No se va a arrepentir. No entiende nada. La tengo dopada con los calmantes. Sentí náuseas. Las pastillas que me daba con tanto cuidado, las mismas por las que insistía que debía descansar y no hablar mucho, ¿eran parte de todo esto? No sabía si llorar, gritar, o levantarme y encararla. Pero algo dentro de mí me dijo que aún no. Que todavía no era el momento. Que esa llamada era solo la punta del iceberg, y yo necesitaba entenderlo todo antes de actuar. Cuando colgó, se acercó con una sonrisa y una taza de té en las manos. ¿Estás despierta, mamá? ¿Cómo te sientes? No respondí. Fingí seguir dormida. Apreté los dientes y sostuve la manta con fuerza. Porque acababa de confirmar lo que ya temía, no estaba enferma, estaba atrapada. Y quienes decían cuidarme solo estaban esperando a que firme mi propia sentencia. Seguí fingiendo. Fingí estar dormida mientras mi hija me sonreía como si todo estuviera bien. Me entregó la taza de té, me acarició la frente y dijo algo como, no te preocupes por nada, mamá, solo descansa. Esa frase me dio escalofríos. Porque ahora sabía que, en su boca, descansa, no era un consuelo, era una amenaza. Tragué saliva, asentí levemente y tomé el té sin rechistar. Pero mi cabeza no paraba de girar. ¿Qué firmaría en una semana? ¿Qué estaban esperando? ¿Qué buscaban exactamente? ¿Y hasta dónde serían capaces de llegar? No dormí en toda la noche. Me mantuve con los ojos cerrados, respirando hondo, y recordando cada palabra de esa llamada. Esa frase retumbaba en mi mente una y otra vez, solo aguanta una semana más, luego firmamos, y se acabó. Al día siguiente, tomé una decisión. Ya no podía confiar en nadie. Ni en mi hija. Ni en su marido. Ni siquiera en la pequeña que antes me abrazaba sin motivo. Si quería saber la verdad, tenía que actuar sola, y tenía que ser más lista que ellos. Esperé a que salieran a hacer la compra. Me levanté con cuidado, caminé lentamente hasta mi cuarto, y tomé mi celular. Lo escondí en un cojín del sillón. Activé la grabadora de audio y volví a acomodarlo todo como si nada hubiera pasado. Lo dejé ahí, funcionando, grabando sin parar. No dije nada. No enfrenté a nadie. Solo observé. Empecé a notar detalles que antes había ignorado, las conversaciones en susurros detrás de la puerta cerrada, los mensajes que mi hija escribía nerviosa mientras pensaba que yo no la miraba, los papeles que escondía en su bolso cuando me acercaba. Cada noche repetía el mismo ritual. Activaba la grabadora. A veces incluso dejaba el móvil cargando debajo del sillón, para no correr riesgos. Quería pruebas.
Necesitaba pruebas. Y si querían atraparme por sorpresa, yo sería quien los atraparía a ellos primero. Me volví más callada. Más atenta. Cada palabra que decían frente a mí la analizaba como si fuera una pista. Me convertí en una espía dentro de mi propia casa. Ya no era solo una madre recién operada. Era una mujer que había escuchado cómo su propia hija planeaba su final. Y lo peor era que todo eso parecía perfectamente planeado. Lo decían con calma. Sin culpa. Como si yo fuera un trámite más en su camino hacia algo más grande, algo que aún no lograba entender del todo, pero estaba decidida, no iba a dejar que me sorprendieran. Esta vez, iba a ser yo quien los vigilara a ellos. Esa semana me volví experta en fingir. Fingía que no escuchaba, que no entendía, que me dolía demasiado moverme como para levantarme del sofá. Pero cada gesto, cada mirada, cada palabra que cruzaban entre ellos me daba más razones para seguir atenta. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Fue un martes por la mañana. Ellos salieron a una supuesta cita médica para ver mi próxima rehabilitación. Mentira. Lo supe porque escuché a mi hija hablando por teléfono antes de salir. Vamos ahora a la notaría, no quiero que nos falte ningún papel. Cuando salieron, me tomé mi tiempo. Caminé despacio, no por dolor, sino para no dejar señales. Fui directo al cuarto de mi hija. Un lugar donde, hasta ese momento, nunca me había atrevido a entrar sin permiso. Pero ya no estábamos en tiempos de respeto. Ya no había espacio para confiar. Busqué en su escritorio, en los cajones de la cómoda, en su cartera. Nada. Pero al abrir el segundo cajón de su mesita de noche, el más escondido, ese que alguna vez le oí decirle a su esposo, ahí no toca nadie, lo encontré. Un fajo de papeles, cuidadosamente organizados, con clips, notas adhesivas, y algo que me hizo temblar, mi nombre en la primera hoja. Eran documentos legales. Varios. El primero era una copia de mi testamento. No sabía que lo tenían. Yo lo había hecho años atrás, y ni siquiera recordaba haber mencionado a mi hija como heredera directa. El segundo era peor, un poder notarial, aún sin firmar, pero con mis datos ya rellenados. Daba a mi hija autorización total sobre mis cuentas, mis propiedades, y hasta mis decisiones médicas. Y el tercero me dejó sin aliento. Un documento redactado como si fuera mío, titulado, Renuncia voluntaria de derechos hereditarios. Todo estaba escrito. Solo faltaba mi firma. Me senté en la cama de mi hija, con los papeles temblando entre mis manos. Todo encajaba. Ya no era solo una traición emocional. Era una operación. Un plan frío, meticuloso, para quitarme todo mientras seguía viva. No querían esperar a que muriera. Querían acelerar el proceso, firmar por mí, quedarse con todo, y luego desaparecer. Volví a guardar los papeles, exactamente como estaban. Cerré el cajón y salí del cuarto sin hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me notaría en el rostro. Pero no. Al volver al sofá, ya tenía una sonrisa. Una máscara. Como la de ellos. Ahora sabía exactamente qué estaban esperando. Ya no eran solo frases en susurros o llamadas sospechosas. Era real. Iban a quitarme todo. Y estaban a punto de lograrlo. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía ese maldito poder notarial. Ese borrador de renuncia. Todo lo que habían preparado, como si yo ya no contara, como si mi vida fuese solo un trámite para ellos. Pero lo peor no era el miedo, era la decepción. La certeza de que no era un malentendido, de que todo estaba ocurriendo de verdad. Y como si el universo quisiera confirmármelo, a la mañana siguiente, llegó la señal más clara. Una prueba que ya no me dejaba margen para la duda. Estaba tomando mi infusión cuando escuché el sonido de un mensaje de WhatsApp en mi teléfono. Lo había dejado sobre la mesa. Era de mi hija. Algo raro, porque normalmente no me escribía si estábamos en la misma casa. Abrí el mensaje. Un vídeo. No tenía título ni texto.
Solo el vídeo. Lo reproduje, y mi corazón se detuvo. Aparecía ella. Mi hija. Con su pareja. Estaban en lo que parecía un restaurante, brindando con copas de vino. Se reían. Y justo antes de dar el sorbo, él dijo: «Una semana más y la casa será nuestra». Ella levantó la copa y respondió: «Por fin». Ya era hora. No mencionaban mi nombre, pero no hacía falta. La casa era la mía. Esa en la que viví toda mi vida. Donde crié a mi hija. Donde puse cada esfuerzo, cada sacrificio. Esa casa que se convirtió en su objetivo. En su premio. No dije nada. Cerré el vídeo. Lo guardé. Y por dentro, me rompí. No. No estaba exagerando. No era paranoia. No eran ideas mías por la edad, ni por el postoperatorio. Era real. Ellos esperaban algo. Algo definitivo. Quizás mi muerte. O quizás una simple firma. Y ya lo celebraban. Como si ya lo hubieran conseguido. Me quedé sentada frente al teléfono, sin moverme. Mirando el vaso de agua como si fuera veneno. ¿Cuánto más pensaban hacer? ¿Hasta dónde eran capaces de llegar? Pero en ese instante lo supe. Esa grabación no era solo una traición. Era la prueba. La confirmación. Y también, una oportunidad. No iban a salirse con la suya. No sin luchar. No sin que se supiera todo. Después de ver ese vídeo, supe que algo grande estaba por venir. No era casualidad que hubieran estado celebrando. Si estaban tan seguros, era porque tenían un plan, y faltaba poco para ejecutarlo. Así que me mantuve más atenta que nunca. Fingí no saber nada. Fingí estar débil. Incluso fingí dormir más de lo normal. Pero en realidad, escuchaba, observaba, y esperaba. Y entonces, 2 días después del vídeo, llegó el momento que habían estado preparando. Fue por la mañana. Ella entró a mi habitación con una sonrisa forzada, demasiado amable, como si supiera que lo que estaba por hacer era su jugada final. Detrás de ella, entró un hombre con traje. No me lo presentó. No hacía falta, era un abogado. Lo supe por el maletín, por su postura, y por el sobre que traía en la mano. «Mamá, no te asustes, ¿vale?», me dijo con voz suave. «Como estás aún algo débil, el médico sugirió que firmaras una autorización para que yo pueda tomar decisiones si hay una emergencia. Solo es por precaución». Yo no dije nada. La miré, fingiendo estar confundida, un poco adormilada. Asentí, como si confiara. Me puso el papel en las manos, junto con un bolígrafo. Lo miré un segundo, pero no firmé. La tinta no tocó el papel. «¿Puedes leerlo por mí?», le dije, con la voz rasposa. «Me cuesta enfocar aún». Ella dudó. Luego sonrió. «No te preocupes, mamá. Es solo una autorización médica. Ya te lo leí yo». La miré unos segundos más. Después, fingí cerrar los ojos. Me llevé la mano a la frente. «Me siento mal. Dame unos minutos», murmuré. Ella bufó suavemente. El abogado la miró, incómodo. Luego ambos salieron de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, me senté. Tomé el documento. Y lo leí. Y ahí estaba. No era una autorización médica. Era una transferencia de bienes. Una cesión total de mi patrimonio, por voluntad propia y en pleno uso de mis facultades. Ahí estaba mi nombre, ya escrito. Solo faltaba mi firma. Ese papel era su boleto a quedarse con todo. Mi casa, mis ahorros, mis cosas. A dejarme sin nada, viva o muerta. Me temblaron las manos. No de miedo. De rabia. No era una sospecha, ni una conspiración lejana.
Era ahora. Era real. Habían venido a mi cama a engañarme. A que firmara dormida, débil, confundida. A quitarme todo como si yo ya estuviera muerta. Pero no sabían que estaba más despierta que nunca. Después de descubrir que el papel que me hicieron firmar era una transferencia de bienes, supe que no podía esperar más. Ya no era solo una sospecha, era un hecho, mi propia hija quería dejarme sin nada. El problema era que no tenía pruebas suficientes, y ella podía negarlo todo si la confrontaba. Así que decidí seguir actuando como si no supiera nada. Y ese mismo día, por la noche, coloqué mi teléfono en modo grabación y lo escondí justo debajo del mantel de la mesa del comedor, lo más cerca posible de la cocina, donde siempre hablaban en voz baja pensando que yo no escuchaba. Era casi medianoche cuando escuché pasos. Me quedé quieta en mi habitación, con las luces apagadas, fingiendo dormir. Pero en realidad tenía los ojos abiertos, y el corazón latiéndome como si fuera a estallar. Escuché a mi hija entrar en la cocina. Luego, la voz del mismo hombre de antes. Su pareja. ¿Y qué pasa si no firma mañana?, le preguntó él, en tono bajo. Ella suspiró. Está más lenta, más confundida. Es perfecto. Mamá ya no está tan lúcida. Con esto firmará mañana y no recordará nada. Me quedé paralizada. No solo estaban esperando que muriera, ahora también usaban mi recuperación contra mí. Usaban mi debilidad, mi lentitud, mi cirugía, como una ventaja. Como si ya no fuera una persona. Como si fuera una carga con memoria débil, manipulable, descartable. ¿Y si alguien se da cuenta?, preguntó él. Nadie se va a enterar, respondió ella con seguridad. Todo está en orden. El abogado solo necesita su firma, y punto. En 2 días, se acabó. Sentí un nudo en la garganta. Pero no era tristeza. Era rabia contenida. Todo este tiempo había fingido estar débil, y ellos estaban contando con eso. Estaban apostando a que no pensaba con claridad, a que no entendía lo que firmaba, a que me podían usar como una marioneta sin memoria. Lo peor de todo no era la traición. Era que lo decían con total frialdad. Como si fuera lo más normal. Como si ya no les importara ni siquiera fingir que me querían. Cuando se fueron a dormir, esperé un rato más. Luego me levanté. Fui en silencio hasta el comedor, tomé el teléfono que había dejado grabando, y me encerré en el baño. Reproduje el audio. Ahí estaba todo. Cada palabra. Cada frase. Esa noche, por fin, tenía una prueba clara. Y sabía que no podía dejar pasar un día más. Esa madrugada no dormí. Estuve sentada en la cama, escuchando una y otra vez la grabación que había hecho en la cocina. Cada palabra me retumbaba en los oídos como un martillazo. Ya no podía fingir más. Ni esperar más. Algo dentro de mí cambió. Dejé de tener miedo, y empecé a sentir determinación. Si ellos pensaban que yo estaba débil y confundida, se iban a llevar una sorpresa. A las 7 de la mañana, en cuanto el reloj marcó la hora decente para llamar a alguien, busqué en la agenda el número de la única persona en quien aún confiaba, mi abogado de toda la vida, don Esteban. Había manejado los papeles de mi casa desde hacía más de 20 años. Sabía cómo me gustaban las cosas, claras, limpias, con todo en orden. Era casi como un viejo amigo, y lo llamé con las manos temblando. «Carmen», respondió con voz sorprendida. «¿Estás bien?» Tomé aire. No sabía por dónde empezar. «Esteban, necesito tu ayuda. Urgente. Es sobre mi hija». Durante los siguientes 15 minutos le conté todo. Desde que salí del hospital, hasta las actitudes sospechosas, los susurros en el pasillo, la llamada en altavoz, y por supuesto, la grabación de anoche. Le mandé el audio por WhatsApp mientras hablábamos. Se quedó en silencio varios segundos. Luego, su tono cambió por completo. «Esto es muy serio, Carmen. Muy. Lo que tienes no son solo sospechas.
Esto podría ser un intento de fraude patrimonial. ¿Firmaste algo? No. Ayer me trajeron un papel, pero sospeché y no lo firmé. Fingí estar confundida, como ellos creen que estoy. Escuché cómo soltaba un suspiro de alivio al otro lado de la línea. Bien hecho. Escúchame, no firmes nada, pase lo que pase. No les digas aún que sabes. Guarda la calma. Necesito que grabes cualquier cosa más que puedas. Y si puedes, provoca una pequeña confrontación. Algo que deje claro que están presionándote para firmar. Eso nos puede servir muchísimo. Asentí, aunque él no podía verme. Sentía como mi cuerpo empezaba a responder, como si la fuerza estuviera volviendo poco a poco. ¿Y después? Después, te vienes a mi oficina. Pero no sola. Consigue una excusa para salir, y yo mando a alguien a recogerte. No estás sola, Carmen. Vamos a poner todo esto en su sitio. Pero con inteligencia. Colgué la llamada con el corazón lleno de un tipo diferente de emoción. Ya no era miedo. Era poder. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control. Y supe exactamente cuál iba a ser mi siguiente jugada. Pasaron 2 días desde que hablé con Esteban, mi abogado. 2 días en los que fingí estar más débil de lo normal, más confundida, más torpe. Dejaba que mi hija creyera que me estaba apagando. La oía susurrar en llamadas, reírse en voz baja por las noches. Se sentía segura. Creía que su plan estaba funcionando. Y yo, dejé que pensara eso. La mañana del viernes llegó con una energía distinta en la casa. La hija iba de un lado a otro organizando todo. La nieta tenía instrucciones claras de no molestarme. El salón fue arreglado como si esperaran una visita importante. Había café servido, carpetas sobre la mesa, y en una esquina, una cámara encendida. No lo dijeron, pero estaba claro, querían grabar mi consentimiento. A las 11 en punto, llegó un hombre trajeado que nunca había visto. Mi hija lo presentó como el abogado de la familia, pero ni siquiera me miraba a los ojos. En su maletín traía varios documentos. Mi hija se sentó a mi lado y me sonrió con esa dulzura fingida que ya no me engañaba. Mamá, es solo un poder médico, por si te pasa algo. Para protegerte, nada más. Yo asentí lentamente. Miré a mi alrededor. 2 vecinos que apenas conocía estaban como testigos. Todo perfectamente calculado. Todo cuidadosamente montado para hacerme parecer una mujer vieja, enferma y dispuesta a entregar sus bienes por voluntad propia. Pero justo cuando mi hija puso el bolígrafo en mi mano, tocaron el timbre. ¿Quién es ahora?, preguntó ella, molesta. Me encogí de hombros. Ella fue a abrir la puerta. Y ahí estaba Esteban, con su maletín y su cara seria. Entró sin pedir permiso. Buenos días, dijo, mirando a todos. Mi nombre es Esteban Molina. Soy la abogada personal de la señora Carmen. Todo procedimiento legal que involucre su firma debe hacerse en mi presencia. El silencio que se hizo en esa sala fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. El falso abogado palideció. Mi hija fingió una sonrisa nerviosa. Debe haber un error, dijo. Solo estábamos firmando un tema médico. Ah, sí, respondió Esteban. Entonces no tendrá problema si yo reviso el documento. Le arrebató el papel al falso abogado y lo leyó en voz alta, palabra por palabra. No era un poder médico. Era una transferencia total de propiedad. De la casa. De mi cuenta bancaria. Todo. Mi hija se puso roja. Luego blanca. Luego no dijo nada. Solo me miró como si no entendiera qué acababa de pasar. Pero yo sí entendía. Todo. Ese era el día que habían elegido para acabar conmigo legalmente. El día que pensaban dejarme en la calle mientras yo aún respiraba. Pero ese también fue el día que les demostré que, aunque mi cuerpo estuviera débil, mi mente estaba más lúcida que nunca. Y esto,
Apenas comenzaba. El silencio que dejó la lectura del documento fue absoluto. Nadie se atrevía a decir una palabra. Mi hija seguía de pie, helada, sin saber si gritar, llorar o huir. El falso abogado recogía sus cosas rápidamente, como si quisiera desaparecer antes de que alguien dijera su nombre en voz alta. Yo, en cambio, estaba serena. Tranquila. Porque sabía que aún no había terminado. Me acomodé en la silla, saqué mi celular del bolsillo del batín, lo desbloqueé lentamente, con la misma calma con la que se sirve un café antes de una tormenta, y miré a Esteban. ¿Puedo?, pregunté, levantando ligeramente el teléfono. Él asintió con una sonrisa muy leve, como quien ya sabe lo que viene y está esperando disfrutarlo. Entonces apreté reproducir. Y en medio de aquella reunión falsa, con testigos, con cámaras, con cafés y con mentiras disfrazadas de ayuda, se escuchó con claridad la voz de mi hija. Solo aguanta una semana más. Luego firmamos y se acabó. Una vecina se llevó la mano a la boca. El otro testigo me miró, confundido, luego miró a mi hija. La expresión en su rostro era la de alguien que acaba de darse cuenta de que estaba presenciando algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Mi hija intentó interrumpir. Eso no es lo que parece. Pero no la dejé terminar. Pasé a la siguiente grabación. Esa que capté desde la cocina, donde ella decía, con una frialdad que aún me hiela la piel. Mamá ya no está tan lúcida. Con esto firmará mañana y no recordará nada. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo Esteban rompió el silencio, con una voz firme, como si dictara una sentencia. Esto es suficiente para llevar el caso a una denuncia formal. Por intento de fraude, abuso de confianza y falsificación de consentimiento. Mi hija empezó a llorar. Pero ya no por culpa. Ni por vergüenza. Lloraba porque todo se había venido abajo. Porque el plan se desmoronó frente a sus propios ojos. Porque pensó que yo nunca despertaría del todo. Que no escucharía. Que no vería. Que no me defendería. Pero yo sí escuché. Yo sí vi. Y ahora, todos también. Y mientras los vecinos se levantaban para irse, cabizbajos, mientras el abogado falso salía por la puerta sin despedirse, yo simplemente apagué el teléfono, lo guardé en el bolsillo, y sonreí. Porque por fin, la verdad había hablado por mí. Mi hija se quedó allí, de pie, sin saber a dónde mirar. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Dio un paso hacia mí con los ojos llenos de lágrimas, y en un tono casi infantil, soltó. Mamá, no era en serio. Era una broma, una tontería, yo jamás te haría daño. Pero ya era tarde. No había forma de borrar lo que todos acababan de oír. No había espacio para el teatro, ni para más manipulaciones. Esteban la interrumpió sin levantar la voz, pero con una autoridad que llenó la habitación. Lo que acabamos de escuchar no es una broma. Es una conversación planeada. Hay intención. Hay pruebas. Y hay un claro intento de abuso patrimonial. Legalmente es un delito grave. Ella intentó limpiarse las lágrimas. Tartamudeó. Yo estaba desesperada. Tú no sabes cómo es criar sola a una niña. Cómo es no tener nada. Solo pensé que ya era momento de que de que me ayudaras. Yo me levanté. Me temblaban un poco las piernas, pero no por debilidad. Era por la rabia contenida. Por todo lo que había fingido no escuchar durante semanas. La miré directo a los ojos. Ayudarte, repetí casi con ironía. Así es como ayudas a tu madre. Esperando que firme dormida. Brindando por su casa antes de que muera. Ella se derrumbó. Se arrodilló frente a mí llorando, repitiendo, lo siento una y otra vez, como si eso borrara el veneno que ya había dejado salir. Pero yo no retrocedí. No esta vez. Perdiste algo más valioso que cualquier herencia, le dije sin subir la voz, sin gritar. Perdiste mi respeto. Y quizás, también perdiste a tu madre. Se hizo un silencio largo e incómodo. Nadie en la sala se atrevía a intervenir. Incluso su hija, mi nieta,
que había estado todo el tiempo jugando con una tablet en el sofá, la miraba ahora con una mezcla de confusión y vergüenza. Ella seguía allí, en el suelo, sin saber qué hacer. Pero yo ya no tenía más que decirle. Dignamente me giré. Caminé hacia la puerta con la ayuda de Esteban. Y sin mirar atrás, salí de esa casa que ya no sentía como mía, pero tampoco como suya. Porque si algo aprendí en esos días, es que hay cosas que valen mucho más que una propiedad. Y una de ellas, es la verdad. Pasaron unos días después de aquella escena. Esteban y yo revisamos todo con calma. Reunimos las pruebas, cancelamos cualquier documento que pudiera haber quedado en manos equivocadas, y sobre todo, preparé algo que debí haber hecho mucho antes, reescribí mi testamento. Sentada en la oficina del notario con la pluma en la mano y el corazón en paz, tomé una decisión que ya no me dolía, sino que me fortalecía. Cambié cada cláusula, cada nombre, cada línea que una vez escribí pensando que mi hija cuidaría lo que yo construí. Ya no. Porque entendí algo que me costó años ver: el amor no se hereda, se demuestra. Ahora, la casa, mis ahorros, todo lo que alguna vez pensé dejarle a ella, lo he destinado a quien sí estuvo ahí sin condiciones. A quien me llamó sin pedir, a quien me abrazó sin fingir, a quien me cuidó con amor real y sin intereses ocultos. Hoy vivo sola, sí. Pero no estoy sola. Estoy libre. Estoy en paz. Y sobre todo, estoy despierta. Y por si alguna vez ella vuelve a preguntarse por qué lo hice, mi respuesta quedará grabada para siempre en el documento final. Lo que iba a dejarle a mi hija, ahora lo dejaré a quien sí me quiso de verdad.